el éxito de hacerlo va y tiene la complejidad en que cada paso tiene que ser profundamente reflexivo, acucioso, interpretado, cuestionado, hasta cuestionar el hecho de comer. Conversábamos con los multiplectos hace un rato. Si dices comer es evidentemente una actividad física, biológica, orgánica, etc. Pero también el comer es esencialmente una excusa para socializar. Es decir, tú puedes alimentarte solo o puedes alimentarte conversando con alguien al mismo tiempo y reafirmas un sentido social de existencia, de reconocimiento en el otro. Es casi un espejo, y el otro puede ser algún miembro afectivo de la familia o puede ser un invitado, etc., ¿no? Y lo mismo sentirán los otros. Entonces, en esta posibilidad, la actividad se convierte en algo existencial. Y en esta posibilidad, la actividad es netamente básica, digamos hasta animal, ¿no? ¿Cuál es más importante? Va a depender de la profundidad de análisis que ustedes hagan. Desde ir al baño, por ejemplo, ¿no? Que puede ser algo netamente de aseo, por ejemplo, ducharte, estás en la ducha, y esto evidentemente es un tema de aseo, que tiene que ver con salud y con algo básico. Pero esto al mismo tiempo podría tener tal espacialidad y tal significado que reafirma tu existencia. Es más, tu autorreconocimiento y tu yo. Entonces probablemente la espacialidad requerirá otras posibilidades que van más allá de lo conocido, de lo estereotipado. Y ahí es donde radica la intensidad de la lista de actividades que ustedes tienen que hacer. Porque si no están repitiendo una persona duchándose, bañarse, pues sí es ducharse. Bueno, nada han descubierto, nada han investigado o nada han entendido ese significado que va más allá del simple comer, del simple ducharse, del simple pasear en la casa o recorrer la casa, ¿no? O sea, recorrer la casa podría ser una posibilidad inclusive de apropiación continua, permanente. En fin, esta secuencia de actividades tiene que tener ese nivel de reflexión, ese nivel de cuestionamiento. Y todo eso se hace gráfico, se escribe, se hace un corte, se hace una plantita que permite ese corte, esa planta y esa escritura, ese texto, reafirmar lo que están agudizando y profundizando ustedes. Si no, se queda en un discurso. Si no, terminan en este recuento de actividades, identificar las necesidades de la familia del siglo XXI. Y esas necesidades tienen una naturaleza de necesidades. Son las básicas, biológicas y orgánicas, y también las necesidades existenciales. Es decir, esta que te permite ser un vivo orgánico y estas que te permiten ser y existir, ¿no? Otro tipo de vida. Ambas importantes, ambas relevantes, ambas coincidentes, etcétera, etcétera. Y esas necesidades son por cada miembro de la familia y son necesidades en grupo. Hay necesidades absolutamente íntimas o individuales. Estas son muy íntimas o individuales. Y estas, que son la familia como grupo, necesidades de la familia como grupo, actividades o necesidades sociales. Entonces yo identifico estas necesidades. Una vez que identifico estas necesidades, puedo decir qué actividad tengo que realizar para satisfacer esta necesidad. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer para ir satisfaciendo estas necesidades que tiene la familia del siglo XXI? Que en el fondo ustedes las han esbozado. Entonces las actividades no salen por una suerte de recuento genérico, al azar, sino que pretenden cubrir necesidades del siglo XXI.
necesidades culturales, necesidades fisiológicas, necesidades sociales, necesidades tecnológicas, necesidades de aprendizaje, necesidades de uso, etcétera, etcétera, de salud, en fin, ¿no? Todas las necesidades que puedan ustedes encontrar acá, ¿no? Necesidades de salud, necesidades de trabajo, necesidades de educación, necesidades orgánicas, etcétera, 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 etcétera. Ustedes pueden clasificar grandemente eso. En función de eso hacen el recuento de actividades. La actividad 1, tal, todas las que encuentren. Por supuesto, es importante entender, una vez que tienen este recuento, el análisis de cada actividad. ¿Qué es la actividad? ¿Cómo se hace la actividad? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se hace la actividad? Este tiempo es fundamental porque va a hablar de una frecuencia de uso, ¿no? O frecuencia de realización, si quiere. ¿Y con quién va a decir hasta cuántas personas podrían realizar esta actividad? Por ejemplo, pensar en la actividad cumpleaños, ¿no? La actividad cumpleaños podría considerar el hecho de tener una reunión con amigos y resto de familiares. ¿Cuántos serían deseables en esa actividad de cumpleaños, por ejemplo? Que a lo mejor se da una vez al año. Es más, esa actividad debería realizarse en un espacio cubierto o cerrado, o esta actividad debería realizarse en un espacio abierto. ¿Qué es lo deseable? Ya sea esta una, o sea esta la otra. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un poco tipificar la actividad de acá, ¿no? Entonces, otra de las cosas que son fundamentales para las actividades es entender cuál es el requerimiento de espacialidad. Si la actividad definitivamente requiere un espacio. Al ser actividad, de hecho, requiere un espacio, ¿no? Si no, no sería actividad, ¿no? Ya sea un espacio abierto o un espacio cerrado. Y esto se hace, todas estas variables, así minuciosas, cuestionadas, acuciosas, etcétera, etcétera, se hacen en gráficos descriptivos y analíticos. Y se hace un texto al respecto. Esto nos va a permitir, este entendimiento de la actividad nos va a permitir entender qué significa la actividad. Si es una actividad básica, si es una actividad existencial o si tiene de ambas, en fin. Y vamos a tener que hacer el análisis antropométrico por cada actividad. De este entendimiento, de este recuento y de establecer estas necesidades, ustedes hacen el análisis antropométrico por cada actividad. Y miren, si tienen 20, 22, 23 actividades, tendrán que hacer el análisis antropométrico de esas 20, 21, 22 y 23. Pero por supuesto, si ese análisis va a ser repetir lo que ya conocen, significa que no hay una reflexión de la actividad en el qué, en el cuándo, en el tiempo, ni en el con quién. Si no hay esta reflexión, este análisis antropométrico es cualquier cosa. Es una repetición de cualquier cosa. Si no hay este entendimiento de estas necesidades, este listado es cualquier cosa. Entonces, la medida que ustedes sean acuciosos y profundos en cada aspecto les va a dar sustento a las diferentes partes del proceso. Bien, hasta acá han hecho las actividades, han analizado las actividades, inclusive hay un análisis antropométrico por actividad, y eso les va a permitir a ustedes establecer si entre la actividad 1, la 3 y la 5 existe algún tipo de compatibilidad, y esa compatibilidad es porque tiene una naturaleza similar, el qué, el cómo, el cuándo y el con quién coinciden, y de alguna manera hay una compatibilidad, ¿no? Y en donde ustedes aplican el criterio de flexibilidad y desjerarquización. Entonces parten de esa idea. La idea es desjerarquizar lo que no necesita jerarquía, porque acá establece qué tiene o no tiene jerarquía, o la flexibilidad, ¿no? Que esta actividad con esta y con esta puede ser una sola, por ejemplo, ¿no? O que se puede mezclar, ¿no? O que puede darse esto y esto, ¿no? Y así sucesivamente
las diferentes agrupaciones por compatibilidad, ¿no? Y así agrupan las actividades. Cuando han agrupado estas actividades, casi lo que están haciendo es generar conjuntos que son los ámbitos. Entonces, de ahí ustedes definen los ámbitos. Una vez que han hecho esta agrupación lógica, recién definen los ámbitos. Esta definición de ámbitos tiene que tener significado y contenido. ¿Qué significa el ámbito y qué contiene el ámbito? Tiene que haber esa reflexión. Inclusive, la idea de ponerle una denominación o título viene de esa reflexión. ¿Qué significa y qué contiene? Ese título, ese eslogan, es una síntesis de la comprensión de todo eso. Ustedes tienen el ámbito A, B, C, los que tengan, ¿no? Los que hayan descubierto. Y esos ámbitos van a tener un significado y un espíritu, ¿no? Y lo que albergan son actividades, que son exclusivamente para espacios abiertos o ámbito al aire libre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede contener el ámbito al aire libre? Desde un patio, un jardín, a lo mejor elementos escenográficos, como vimos hace un momento, que van marcando una postura de grupos de a tres respecto a lo que piensan de la vivienda y de la familia. Una vez que tienen estos ámbitos, van a someterlo a un proceso de interacción entre ámbitos. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué posibilidades de organización existen entre los ámbitos? Entonces, si hay compatibilidades entre actividades, también puede ser que descubramos compatibilidades o incompatibilidades entre los ámbitos. O sea, espacios que es deseable que no estén juntos, o que estén mezclados, o que estén absorbidos. Y en definitiva, lo que ustedes logran, una posibilidad son ámbitos conexos. El ámbito A con el ámbito B se mezclan y tienen un área o parte de sus ámbitos que interactúan. O el ámbito inclusivo, ¿no? Donde un ámbito incluye al otro dentro, ¿no? Como que lo absorbe. O donde sean ámbitos separados, ¿no? El A por su lado, el B por su lado, o de pronto el B y el C si están juntos, ¿no? Va a depender, ¿no? Eso lo van descubriendo ustedes. Entonces, este esquema es punto de partida clave para que recién ahí, en ese entendimiento que ustedes tienen de los ámbitos, puedan hacer una antropometría por los ámbitos. Porque yo sé que en el ámbito A está la actividad 1, 3, 8, 14 y 20, ¿no? Y en el ámbito B está la 2, la 6 y la 10. Entonces, como sé que pasa acá, sé que podría pasar acá, sé que podría pasar acá, entonces puedo hacer mi estudio antropométrico por ámbito, o por mezcla, o por inclusión, o por separación de los ámbitos. En el fondo voy a hacer mi estudio antropométrico de esto y de esto. Y este estudio antropométrico tiene que considerar necesariamente las personas, los mobiliarios o objetos, el desplazamiento o circulaciones, y todo se hace en gráficos, en plantas y cortes, todo en escala 1 en 20. Y finalmente esto, que va a tener un resultado de 1 metro cuadrado, nos va a dar el área total sobre la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, el cuadrito lo único que hace es representar de manera más minuciosa y específica lo que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Dudas? ¿Preguntas?